imagen que vemos nosotros se refleja en la retina. Entonces, nosotros vemos en esta imagen, es un ojo normal. La ametropía, también llamada trastornos de refracción, son los cuales la imagen se va a reflejar antes de la retina o después de la retina. Entonces, cuando es antes de la retina, generalmente son los ojos que son miopes. Y cuando son fuera de la retina, generalmente son los ojos hipermétropes, ojos pequeños, ¿no? La miopía son ojos grandes. Normalmente eso se ve ametropía axial, se denomina por el tamaño del ojo, ¿no? Ahora, también hay la ametropía refractiva, que se debe a todos los lentes que nosotros tenemos, tanto el cristalino, la córnea, el humor acuoso, también tienen un poder refractivo, ¿no? Entonces, estos también hacen una alteración de lo que es nos producen una ametropía. Esas son dos, ¿no? Em, Como le estaba mencionando, los lentes naturales que tenemos, como la córnea, el cristalino, generalmente también influyen, como ya les he mencionado anteriormente, ¿no? Ametropía o trastornos de la refracción. Generalmente se corrigen con lentes, ¿no? Les voy a mencionar qué trastornos de la refracción más frecuentes tenemos, ¿no? O ametropías. Tenemos la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Bien, en un estudio se ha encontrado la prevalencia de los errores refractivos en una población general. Tenemos que la mayoría son hemétropes. Hemétropes ya hemos dicho que son normales, prácticamente el 50%, ¿no? Personas que tienen miopía casi son el 25%. Hipermetropía, que es un poco menos, y el astigmatismo va casi a la par entre hipermetropía y astigmatismo. Bien, acá tenemos unas imágenes, cómo se ve un ojo, cómo ve una persona que es miope. Prácticamente ve los objetos cercanos, los ve nítido, y los objetos lejanos los ve borroso, ¿no? Como se menciona, cómo se ve en esta imagen. Y se dice que un trastorno de la refracción que es hipermétrope, se ve al revés, ¿no? Se ven los objetos lejanos nítidos, como se ve acá, y el objeto, la persona cercana se ve borrosa, ¿no? En los astigmatismos, así, tanto de lejos como de cerca se ve borroso. Bien, como ya les mencionaba, era más que todo para diferenciar dónde se refleja la imagen, ¿no? En la retina es ojo normal. Cuando es antes de la retina, como acá, es un ojo miope. Y cuando es fuera de la retina, es un ojo hipermétrope. Más o menos se nota, ¿no? Los ojos miopes son grandes, los ojos hipermétropes son pequeños. Eso es en cuanto al tamaño axial. Pero también les hemos mencionado que tiene que ver los errores refractivos con lo que son la presencia de los lentes, perdón. Bien, también existe un error refractivo que es la anisometropía, que no es tan frecuente, pero se presenta en varios pacientes que nos llegan. Aniso significa desigual, donde podemos tener un ojo que es miope y otro ojo es hipermétrope. Como se les explica a los pacientes, es como que tuvieras un pie grande y el otro pie es chiquito, más o menos, ¿no? Se llama anisometropía cuando la diferencia del valor, nosotros hablamos de dioptrías, bueno, eso no los voy a confundir, mayor a 3 dioptrías se considera anisometropía. La anisometropía, si no se corrige, puede desencadenar una ambliopía. Una ambliopía es prácticamente lo que le llaman ustedes, ¿no? El ojo ciego, aunque no es ciego, el ojito perezoso, ¿no? Y la ambliopía generalmente, mm, en las personas que son más antiguas que nosotros, sí se presenta con mayor frecuencia, pero en las personas de ahora, de los tiempos, como que los padres ya presentan más importancia en los niños y los llevan a tiempo, ¿no? Para que hagan su tamizaje, que miran si necesitan usar lentes, ¿no? La causa de los errores reactivos se le atribuye a los
factores hereditarios, ¿no? Se dice que cuando el papá o la mamá, el abuelo, el tío tiene alguna deficiencia en la visión, generalmente los nietos y los hijos lo heredan, ¿no? Como nosotros sabemos, en la medicina nada es absoluto. También se ha encontrado que hay mayor prevalencia en niños desnutridos y prematuros. La Organización Mundial de la Salud ha establecido en los rangos de normalidad y deterioro de la agudeza visual. Tenemos una agudeza visual de 20/20 a 20/30 se considera normal. De 20/40 a 20/60, impedimento visual leve. De 20/70 a 20/200, impedimento visual moderado. De 20/200 a 20/400, impedimento visual severo. Cuando es de 20/400 a NPL, NPL es no percepción de luz. O sea, no, cuando uno le alumbra con la linterna no ve luz, se determina ceguera, ¿no? Se denomina ceguera, perdón. Debemos de nosotros ver que, cómo debemos sospechar ustedes que están en periferia. Es un poco difícil en ciertos pacientes, ¿no? Algunos pacientes van a presentar parpadeo, guiño frecuente del ojo y cuando fruncen el ceño, ¿no? Para ver. Cuando se cubren o se tapan el ojo eh, y ven que ven menos, entonces generalmente o sea, cubren el ojo que no ven bien. ¿Por qué? Porque a veces les altera la visión. Otros, los niños, la mayoría, ¿no? Que mencionan los papás, algunos profesores, el niño no puede ver bien y se acerca a la pizarra para ver mejor. Otros niños tropiezan con frecuencia, generalmente con la misma parte de su cuerpo, ¿no? Y eso determina qué lado probablemente esté afectado, ¿no? O qué ojo esté afectado. Se acercan demasiado a los juguetes o los libros para mirarlos, esos son niños pequeños, ¿no? O adoptan posturas anormales, generalmente son pacientes que son estrábicos, o sea, que tienen estrabismo, pueden hacer, ¿no? Que por desviar la postura crean tortícolis, y estas tortícolis generalmente son quirúrgicas, ¿no? Cuando son avanzadas. Hay niños también que como no ven, tantean, ¿no? Agarrar, quieren agarrar objetos y no los pueden, ¿no? O hay niños que frenan en su marcha o tantean con los pies en entornos desconocidos. Otros niños que tienen poca capacidad de atención. Otros que presentan dificultad o incapacidad a la coordinación de movimientos finos y gruesos. Tenemos que tener algunas consideraciones importantes, ¿no? En todo triaje que realizamos en un paciente que ingresa a su establecimiento de salud, se debería de incluir la toma de la agudeza visual. ¿Por qué? Porque nosotros ayudaríamos bastante a los niños a que se desarrollen normal, ¿no? Se decía antes en los estudios que teníamos hasta los 8 años para que corrijamos el error refractivo, que este niño pueda desarrollar una vida normal. Pero hay estudios, incluso en adultos, con ciertos ejercicios que se hacen, se puede mejorar, pero nunca llega a la normal, ¿no? En los niños pequeños sí se llega, si uno corrige tempranamente, se llega a corregir la agudeza visual. Hay que explicarles a los papás generalmente una gran parte, ¿no? No todos, no quieren que sus hijos usen lentes, ¿no? Y siempre te preguntan que si van a usar sus lentes, van a usar, digamos, un año y ya van a dejar de usar. No hay que explicarles que a los papás, cuando un niño necesita usar lentes, casi es el uso permanente, ¿no? A toda su vida, porque prácticamente tiene digamos, una alteración en el tamaño, por ejemplo, del ojo, eso no se va a corregir. Entonces, ahora, también tienen son mitos, ¿no? De los pacientes o de los papás que dicen que no quieren que usen lentes porque se va a acostumbrar. No es que se acostumbre, es que el niño cuando ve con los lentes ve bien y cuando se quita ve borroso. Entonces, casi se hacen dependientes porque todos los niños siempre, como con nosotros, queremos ver bien. Entonces, queremos usar permanentemente los lentes. Entonces, eso también hay que explicarlo a los papás, ¿no? Y como siempre, ¿no? La ceguera siempre se presenta en las poblaciones rurales, pobres, y bueno, y cuando no se corrige podemos llegar a que esta ceguera sea irreversible, ¿no?
Bien, vamos a incidir en este tema, en la toma de la agudeza visual. Como ustedes entienden, bueno, la mayoría supongo, como son responsables de salud ocular, ya tienen cierta idea, ¿no? Pero las personas que recién están empezando a tomar este tema, generalmente es un poquito complicado hacer la toma de la agudeza visual, ¿no? Generalmente para tomar la agudeza visual tenemos que tener octotipos. ¿Qué son los octotipos? Son las láminas que tienen letras, números o figuras, ¿no? Dependiendo qué tipo de octotipo sea y a qué población está dirigida, ¿no? Generalmente son números o letras en personas letradas, pero existe también la E tumbada, se le llama, que son en pacientes iletrados, ¿no? Como los ancianitos especialmente, porque ahora prácticamente toda la población ya es alfabetizada, ya conoce los números, letras, ¿no? Pero los ancianitos de 70, 80 años, 70 años, no conocen números, no conocen letras, entonces es importante usar la E tumbada, ¿no? Bien, acá hay tres tipos de octotipos con las cartillas, ¿no? Una cartilla con letras, los anillos de Landor y la E tumbada. Bien, la agudeza visual generalmente se registra a una distancia, ¿no? Y de acuerdo a la distancia se la escribe, ¿no? Normalmente se escribe nosotros está estandarizado prácticamente, todos nosotros usamos las cartillas en las cuales nosotros usamos la medida de 20-20. Eso quiere decir que la evaluación es a 20 pies, ¿no? O a 6 metros. Entonces, por eso es que se pone, ¿no? 20-20, si 20-20 es una visión perfecta. 20-100 ya, bueno, ya está alterada, ¿no? Les voy a explicar posteriormente, ¿no? Cuando nosotros medimos la agudeza visual, probablemente en ciertas zonas no tengamos los oclusores, aunque tengo entendido que en la red sí se les ha comprado a todos, ¿no? Pero también se podría usar los vasitos. Lo que debemos evitar es tocar los ojos, o sea, taparlos o comprimir el ojo, porque alteramos en cierta medida lo que es la agudeza visual, aparte de que podemos crear ciertas em, alteraciones en la córnea, ¿no? Bueno, eso se hacía antiguamente, ¿no? Cuando no había los octotipos, digo, los oclusores. Cada paciente se tapaba el ojito. Tenemos que tener ciertas condiciones para tomar la agudeza visual. No podemos tomar en ambientes oscuros. El ambiente tiene que estar iluminado. Debe existir la distancia apropiada, como les decía, ¿no? El de 6 metros o de 20 pies. Tenemos que contar con oclusor ocular, el octotipo que ya les he mencionado que es, y medirlo sin corrección, o sea, sin lentes y con agujero estenopeico. El agujero estenopeico, lo vamos a mencionar ahora, es, produce un efecto. El agujero estenopeico nos indica que si nosotros tomamos una agudeza visual sin agujero estenopeico o sin nada, suponiendo que llega a una agudeza visual baja, y le ponemos los agujeritos o los agujeros estenopeicos, y este paciente mejora, o se ve más nítido. Entonces, eso nos está indicando que tiene un error refractivo. Puede ser miopía, hipermetropía, o astigmatismo. Pero también hay casos en los cuales cuando colocamos el agujero estenopeico no mejora, incluso empeora. En estos pacientes podemos sospechar que hay un proceso patológico, ¿no? Que no tiene nada que ver con un error refractivo. Bueno, creo que estos oclusores les han comprado. Nosotros también tenemos en nuestro servicio este tipo de oclusores, ¿no? En esta figura, en la última, también hay oclusores. Esos oclusores son antiguos, eran de madera, ¿no? Bien, una vez que nosotros nos proponemos tomar la agudeza visual, debemos registrar esta agudeza visual. Primeramente, debemos tener en una cartilla de Snellen, las diapositivas se las van a proporcionar la licenciada Doris. Entonces, más o menos para explicarles, si alguna duda tienen, me pueden preguntar al final, ¿no? Nosotros tenemos hileras, ¿no? O líneas en un octotipo, en una cartilla donde hay las imágenes para tomar la agudeza visual.
Entonces, ¿qué debemos hacer? Empezar siempre ¿no? de la figura que es la más grande. Entonces empezamos a bajar preguntando si ve o no ve o no ve, ¿no? Pero ¿cómo debemos tomar las hileras? Empezar desde el inicio, ¿verdad? Si en una hilera hay 5 letras y solo lee, digamos, una letra, no se considera, digamos que es 20-50 en esa hilera. Te voy a explicar con las imágenes. No se considera el anterior, a menos que en esa hilera de las 5 letras que están ahí haya leído más de la mitad. Eso es lo que quiere decir esto, ¿no? Por ejemplo, si el ojo derecho va a leer hasta la quinta línea, ahorita les voy a mencionar, tiene una agudeza visual de 20-40. Eso está en la cartilla, es un poco más sencillo que ustedes lo interpreten. Pero si lee más, o sea, hasta la séptima línea, tiene una agudeza de 20-25. La toma de agudeza visual se hace siempre ojo por ojo. Siempre se empieza por el ojo derecho y luego se continúa con el ojo izquierdo. No debemos hacerlo al revés. Bien, acá tenemos una cartilla de Snellen, como les decía, ¿no? La quinta línea, como acá estamos mencionando, en la P, la E, la C, la F, la D. Suponiendo que tu paciente lee solo la P, de la quinta línea que estamos, que es 20-40, no se considera 20-40, se considera la anterior, ¿no? Se supone que ha leído las 4 letras de la fila 4, se considera que es 20-50. Sin embargo, si un paciente que ha leído o sea, más de la mitad, ¿no? 3 letras, la P, la E, la C, sí se considera 20-40. Más o menos eso se entiende, ¿verdad? Me pueden preguntar después, ¿no? Al igual, se considera 20-20, es normal. Y hay personas que ven mucho más, ¿no? Y cuando uno le muestra la cartilla, hay ciertos pacientes que quieren ver hasta el último. Nosotros le explicamos, sí, estás bien, tienes 20-20, pero no leo hasta el último, dicen, ¿no? Pero hay que explicarle que la visión perfecta es 20-20. Bien, entonces, ¿no? La letra de la E tumbada, que normalmente lo empleamos nosotros en el hospital en ancianitos, porque los pacientes, los niños ya prácticamente todos, ¿no? Son letrados, o somos letrados, ¿no? Bien, para registrar la agudeza visual, siempre lo hacemos por ojo, ¿no? No se hace con los 2 ojos o binoculares. Empezamos siempre por el ojo derecho, ¿no? Mm, escribimos si es la agudeza visual SC sin corrección, o sea, sin lentes. El ojo izquierdo, agudeza visual sin corrección. Ahora, si este paciente usa lentes, siempre tenemos que poner la agudeza visual con corrección, CC. Disculpen. Entonces, eso nos da una idea de si este pacientito está viendo bien sus lentes con sus lentes, perdón, o necesita cambiar. Acá también le podemos agregar el agujero estenopeco. Es un poquito más complicado, pero ustedes solo deben basarse en esta toma. Si es que tiene lentes, con sus lentes, y si no tiene lentes, la agudeza visual sin corrección. Bien, suponiendo que nosotros hacemos leer toda la cartilla de Snellen y no logra ver ni siquiera la letra E, ¿no? La grande, como acá. No lee ni siquiera esta la E. O sea, no llega a 20-200. ¿Qué debemos hacer? ¿No? ¿Cómo vamos a registrar? Bueno, si no ve la letra grande de la cartilla, nosotros debemos hacer un cuentadedos. Cuentadedos significa que le mostramos los dedos. Un dedo, 2 dedos, ¿no? ¿A qué distancia? Empezamos siempre por 1 metro, vamos retrocediendo 2 metros, 3 metros, etcétera, hasta que lleguemos al último, porque a veces llega a los 6 metros, ya te dice no correctamente 2 o 3 dedos normal, pero no lee la letra E. Entonces se registra CD. Ya prácticamente estas siglas son mundialmente reconocidas. Cuentadedos significa CD. Puede ser a 1 metro, 2 metros, pero también hay cuentadedos en ancianitos cuando tienen cataratas bien avanzadas, cuentadedos a 10 centímetros, ¿no? 10 centímetros, o sea, 10 centímetros de su ojito. Ya, luego, suponiendo que este paciente no ve ni los dedos, así le acerques a 10 centímetros, no ve. ¿Qué hacemos nosotros? Movimiento de manos. Movemos las manos de un lado a otro. Eso se llama movimiento de manos. Pero siempre no podemos hacerle
Hacemos nosotros a veces con una mano le tapamos, ¿no? Le ayudamos, porque generalmente son ancianitos. Le ayudamos con el oclusor y con la otra mano le movemos. Entonces el paciente te siente moverte, pero no está viendo. Entonces puede confundirte y pensar que está, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Le preguntas y dice, estás moviendo las manos, pero no es porque esté viendo, sino te siente, como tú le estás tocando también, le estás ocluyendo el ojo con el oclusor y te mueves, se lo siente. Entonces, no nos ayuda, ¿no? Podemos confundir que sí nos está diciendo que sí es movimiento de manos, pero en realidad no está viendo, ¿no? Suponiendo que este pacientito no ve el movimiento de manos, ¿qué debemos hacer? Alumbrar con la linterna. Eso se llama percepción de luz. Cuando ve la luz, se dice que el paciente está en PL. ¿Qué significa PL? Percepción de luz. Entonces, uno lo registra, ¿no? Percepción de luz. Suponiendo que nosotros le alumbramos con la linterna, y a pesar de que le alumbramos con la linterna, este paciente no ve la luz. Entonces, se escribe NPL, como le había mencionado anteriormente, ¿no? No percepción de luz. Entonces, estos son los cuatro siglas que se emplea mundialmente, ¿no? Y todo ya prácticamente es conocido, es estándar. Y cuando ustedes ponen ojo derecho, digamos, se encuentra CD 1 metro, digamos. Eh, Agudeza visual en ojo derecho es cuenta dedos a 1 metro, ¿no? O agudeza visual en ojo izquierdo, cuenta dedos a 10 centímetros, ¿no? Estas medidas extremas generalmente llegan en pacientes ancianos con cataratas, los movimientos de manos también, ¿no? Ahora, no percepción de luz son pacientitos ciegos, ¿no? Por diferentes razones. Bien, ¿qué debemos hacer? Una vez que hemos hecho la agudeza visual y encontramos agudeza visual de 20-50, debe ser referido a un centro de mayor complejidad como es nuestro hospital. ¿Por qué? Eso ya es estándar, ¿no? Según la norma técnica que ustedes ya deben tener y conocerla, se toma en cuenta. Si es 20-40, todavía este paciente eh, no tiene algún problema, ¿no? Pero con 20-50 ya sí pueden, si no es corregida este error refractivo, probablemente vamos a desencadenar una ceguera, ¿no? Que si nosotros no intervenimos, podría ser irreversible, ¿no? Bien, ya esto es más que todo para nosotros. Una vez que ustedes nos refieren al paciente con 20-50, nosotros debemos hacer una refracción. ¿Qué es una refracción? La refracción es la medida de la vista. Una medida, nosotros tenemos un equipo que se llama autoqueratorrefractómetro. Nosotros pasa una tira, ponemos al paciente, obviamente, pasa una tira y nosotros empezamos a hacer una medida de vista, subjetivo se llama, ¿no? Nosotros le aumentamos las lunas, ¿no? Las lunas tienen un poder dióptrico o una medida. Entonces nosotros bajamos o subimos, ¿no? Con cuál ve mejor y llegamos a la mejor corrección. Entonces, nosotros corregimos, ¿no? Y para que este paciente le prescribamos el uso de lentes, para que este paciente no desencadene lo que es una ceguera prevenible, porque sí se puede prevenir, ¿no? Hay otros estados patológicos que no se previenen. Y generalmente, nosotros usamos los lentes de aire, que son conocidos, ¿no? Los lentes de contacto no están en lo que es la estrategia de salud ocular tampoco, por el clima y por la altura no son indicados acá el uso de lentes de contacto, a menos que sean casos patológicos como el queratocono, que sí pueden ser usados, pero siempre no es recomendado, porque desencadena muchos problemas, como de repente las infecciones frecuentes por malos hábitos higiénicos, a veces también se duermen con los lentes de contacto, producen que se pegue el lente de contacto a la córnea y a veces produce otros efectos patológicos como las úlceras corneales que requieren tratamiento, ¿no? Y es un poco complicado si este paciente o sea, no tiene cuidado. Generalmente no son gente joven, que bueno, no son tan responsables, perdón. ¿Cuál es cuál es la finalidad de la prescripción de los anteojos? Tenemos que mejorar la agudeza visual. Tenemos que aliviar los síntomas de la metropía, ¿no? Como son la astenopia, el cansancio visual que menciona. Entonces, también
cuando son medidas altas y usan los lentes, vamos a evitar que este paciente desencadene, ¿no?, otras complicaciones, especialmente en las anisometropías. Ya les he explicado qué son la anisometropía, que prácticamente son diferentes medidas en ambos ojos, de una sola persona. Un ojo puede ser miope, el otro puede ser hipermétrope, o comúnmente, ¿no?, un ojo pequeño, un ojo grande, digamos, ¿no? Entonces, las anisometropías, si no son corregidas, van a terminar en lo que es ambliopía, ¿no? Ya les he dicho que es la ambliopía y el ojito perezoso. También los estrabismos, o sea, el desvío de un ojo, cuando son estrabismos alternantes, cuando son de ambos ojos, se turnan alternante, por eso es, a veces un ojo desvía, el derecho, a veces el izquierdo. Generalmente estos pacientes no desencadenan ambliopía, pero si tienen estrabismo de un solo ojo, ¿qué hace el organismo? El organismo es nuestro cerebro, es muy inteligente, como dicen, ¿no? ¿Qué hace? Cuando ve un ojo mal y el otro ojo está bien, ¿qué hace? O sea, lo bloquea el ojo que desvía, y entonces solo desarrolla el ojo bueno. Entonces, ahora, si no corregimos esto, la medida que tiene en el ojo que está desviando, este ojito generalmente a veces se vuelve ambliope. Entonces, cuando ya es adulto, a veces no ha usado lentes que corrijan, prácticamente la operación es, cuando se hace, es para prácticamente estética. Ese ojito no va a ver porque no ha sido corregido en su momento. Bueno, esto es más que todo para nosotros, pero para que tengan ustedes una idea, ¿no? Em, Cuándo se debe usar lentes y cuándo no. No se usa lentes en miopías de menos 0,25 a menos 0,75. Tampoco en hipermetropías de 0,25 a 2 más 2,75. Las miopías generalmente tienen signo menos. La hipermetropía tiene signo más. El astigmatismo son cilindros de corrección, ¿no? Generalmente usamos los cilindros negativos. Entonces, solo en, en estas medidas no usan lentes. No sé, se está haciendo unas figuritas acá. Bueno, en los moderados, en las miopías de -1 a -2,75, hipermetropías de +3,50 a 4,75 y astigmatismo con cilindro de -1 a 2,75, sí deben usar lentes. Y en los errores refractivos severos, sí o sí tienen que usar lentes en miopías de superiores a -3, superiores a +5 y astigmatismo en superiores a -3. Generalmente, no debemos quedarnos, porque a veces hay pacientes que son un poquito descuidados. Ustedes lo tamizan, hacen su esfuerzo, traen al paciente al hospital, nosotros le prescribimos el lente, él usa el lente, pero ya se pierde, ¿no? O sea, porque prácticamente, a veces no tenemos ciertos mitos, ¿no? Las personas que se hacen la burla de los niños, especialmente los niños, ¿no? Se hacen la burla cuando usan lentes, dicen cuatro ojos. Entonces, los niños, por vergüenza, no usan lentes. Entonces, hay que explicar, eso habría que trabajar más que todo en los colegios, ¿no? Que no debían hacer esto, ¿no? Porque hacen que este niño no pueda corregir su error refractivo. Entonces, como ustedes ya saben, una vez que se le ha prescrito el lente, el paciente usa sus lentes, siempre se debe controlar a los 6 meses y al año para ver cómo está mejorando la visión. Normalmente cuando vienen a sus controles, y si vienen con sus papás, siempre te preguntan, ¿no? ¿Ha mejorado? Pero ellos se refieren a mejorado en el sentido de la medida. O sea, ha aumentado. Nosotros les explicamos que no debe importarnos. O sea, si es más grueso, más delgado, ¿no? O sea, eso es para que entienda el paciente lo que debemos nosotros priorizar, que el paciente aprenda a ver. Bueno, les voy a aclarar un poquito. Nosotros cuando nacemos sin ver, cuando somos bebés, niños. Entonces les explicaba yo también a los papás, suponiendo que este niño es normal, tiene una visión 20/20, o sea, si tuviera, ¿no? Al desarrollar a un niño.
que no tiene ninguna alteración en el ojo, su ojo es normal, el tamaño, la córnea es normal, el cristalino es normal, todos los medios refractivos son normales, y usted lo encierra a un niño en una habitación oscura, donde no tiene ningún estímulo visual, y usted al niño lo saca a los 5 años de edad, este niño es ciego, ¿no? Es ciego, pero no es porque sea ciego de que estaba mal su ojo, eh, es porque no ha recibido el estímulo visual. Nosotros cuando nacemos sin ver, vemos lo mínimo, y nosotros conforme vamos creciendo vamos aprendiendo a ver. ¿Cómo aprendemos a ver? Con el estímulo visual, viendo, ¿no? Nuestra agudeza visual cuando nacemos es súper baja, poco a poco va mejorando, hasta que a los 8 años, 6, 7 años, 8 años, depende del autor que se refieran, recién llegamos a ser hemétropes. ¿Qué es hemétrope? Es un paciente que no tiene ningún error refractivo, es un paciente con un ojo normal, ¿no? Que no necesita usar lentes. Entonces, eso es importante. Por eso es que nosotros debemos incidir en hacer el tamizaje en niños pequeños para que este niño tenga un buen pronóstico visual, ¿no? Normalmente, no, especialmente en los niñitos del campo, se ve que los papás como no les prestan atención a los niñitos, nunca le preguntan si está viendo o no está viendo bien. Y a veces o sea, que no confunde, tenemos dos ojos, podemos estar viendo bien con un ojo, pero el otro ojo no ve bien. Como no ve bien el otro ojo, prácticamente ya les he explicado que el cerebro bloquea el ojo que no ve bien. Entonces, él aparentemente, sí, sí, yo veo bien, pero nosotros tenemos dos ojos. ¿Por qué tenemos dos ojos? Porque nosotros tenemos que ver en 3 dimensiones. Eso se llama visión tridimensional. Por eso les digo yo a los niños, o a las personas, ¿no? Ciérrate un ojo y trata de agarrar un objeto, ¿no? Cuando tú tapas un ojo y quieres agarrar un objeto, aparentemente sí ves bien, pero no calculas distancias, ¿no? Eso es lo que pasa. Entonces, probablemente sí pueda este niño llevar una vida aparentemente normal, pero si este niño quiere ser de repente un cirujano, no sé, alguien que necesite ver perfecto, un conductor, por ejemplo, un conductor no puede ser que no tenga los dos ojos bien. Nosotros, la finalidad de los dos ojos es tener una buena visión tridimensional. Eso se llama la visión en 3 dimensiones, ¿no? Donde calculamos exactamente las distancias. Cuando tenemos solo un ojo, suponiendo que por A o B, ¿no? Un paciente haya perdido un ojito, sí ve bien, pero no sabe si este objeto está lejos o cerca, qué tan lejos esté, ¿no? Entonces, tenemos que ver esto y explicarle al paciente, ¿no? Bien, eso sería todo en cuanto a la eh, eh, agudeza visual. Me pueden preguntar cualquier interrogante, y si es que no lo han entendido, podrían venir al hospital también, donde podemos ayudarles, ¿no? Porque a veces es un poquito complicado aprender. Nosotros tenemos un personal técnico y en enfermería que sí les ha costado aprender, porque es que no es lo mismo, ¿no? Que toma la presión, la temperatura, ¿no? Y eso es un poquito complicado, pero no es difícil. Y cuando ustedes lo aprendan, ya lo van a hacer, ¿no? Prácticamente automáticamente. Gracias. Muchas gracias, doctora Miriam, por la excelente ponencia. Gracias. Muchas dudas se nos han aclarado. Compañeros, sus preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Aprovechemos la presencia de la doctora. En el chat, ¿Sí? a ver, aquí hay alguien. No se identificó quién es. Em, Me imagino que es de la tabla de Snellen, ¿sí? Que es de 6 metros. Es antiguo. Vamos a usar eso ahora, el de 6 metros. Indica. La verdad, las cartillas de Sleden están destinadas a cierta distancia. Normalmente nosotros usamos el de 6 metros. Sabría que preguntarles porque yo tengo entendido, el año pasado les han comprado. Yo no he participado de esa compra, tampoco me han informado. Hay cartillas a 4 metros, ¿no? Hay cartillas a 3 metros. Lo estándar es a 6 metros, ¿no? Y nosotros usamos a 6 metros también.
pero también hay cartillas de 3 metros. Sería cuestión de que como ustedes han trabajado anteriormente, eh, solo conozco ya unas pocas licenciadas que han venido, ¿no? No las conozco a todas, pero sí manejaban, pero no sabría decirles a cuántos metros. De repente nos pueden aclarar, ¿no? La persona que ha preguntado, a cuántos metros, porque también hay a 3 metros, ¿no? Según la norma técnica, usan a 3 metros, ¿no? Supongo que no cuentan con ambientes largos de 6 metros. En todo caso, doctora, lo normal y lo correcto sería usar el de 6 metros, ¿verdad? No es que sea correcto, sino habría que ver la cartilla de autotipos, que ha sido creada para qué distancia, ¿no? Hay cartillas que la puedes poner a 4 metros. Yo tengo cartillas de 4 metros, no tengo de 3 metros, pero sí he visto en la norma técnica que dice que usan las cartillas a 3 metros. Pero normalmente en la cartilla debe decir a qué distancia lo vas a poner, porque tampoco es que usted le ponga la cartilla, digamos, a 6 metros, pero esta cartilla es a 4 metros, entonces nos va a dar una medida de agudeza visual muy errada, ¿no? Porque no está estandarizada esta distancia. O sea, prácticamente cada cartilla tiene para qué distancia está destinada, ¿no? Pero sí, lo estándar es a 6 metros. Gracias, doctora. Hay otra pregunta que dice, disculpe, en adulto mayor, ¿cuándo es anormal? ¿20/50 o 20/70? No, ya hemos mostrado en la diapositiva, normalmente por encima de, un ratito vamos a volverlo, 20, de 20-30, 20-25, 20-20, los tres son normales. Entonces, 20-40, 20-50 ya sería normal, ¿verdad? Perdón. Por ejemplo, aquí está, ¿no? Ya normales de 20-20 a 20-30, ya les he explicado, ¿no? Acá está, el cuadrito lo tiene. Por debajo de 20-40, 20-60 son anormales, ¿no? Ya la graduación ya la dan, ¿no? Leve, moderado, severo o ceguera. En el cuadro lo tiene. No sé si lo están viendo. Sí, doctora, sí podemos verlo. Ujú. En todo caso, en la pregunta de 20/50 20/70 estaría Entonces ya. sería por debajo de 20-40 es anormal. Ujú. Bien. ¿Alguna otra pregunta más, compañeras? ¿Ninguna? Aquí en el grupo dice, ¿por qué se debe iniciar por el ojo derecho? ¿En qué afecta hacerlo al revés, doctora? Bueno, no afecta tanto, más que todo está estandarizado por el orden, uno, dos, que siempre el ojito dominante en todas las personas es el ojo derecho, ¿no? Ujú. ¿Alguna pregunta, compañeros? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, doctora. Buenas noches, colega. Adelante. Doctora, en caso del cuentadedos, ¿en qué categoría de evaluación estaría si la cartilla de Snailer nos evalúa solo hasta 20-200? Y si yo hago mi Claro. evaluación en cuentadedos, ¿qué? Generalmente cuentadedos es cuando tú en la cartilla de Snellen Ujú. no ve ni siquiera el grande, ¿no? La letra grande que es la E, por ejemplo, vamos a ver en la cartilla. Aquí, suponiendo que uno hace la agudeza, la toma de la agudeza visual normal y no ve, ¿no? Ni siquiera está ahí, o sea, que es la letra más grande. Entonces, no, ya no hay cartilla. ¿Dónde vas a tomar, no, la agudeza visual? Es donde ya empezamos con los cuentadedos. Es un orden. No es que nos pasemos, de repente no ve la E y ya le alumbro con la linterna, no. Tiene una gradualidad, como les he mencionado, ¿no? Sigue ocluido el ojo y lo que tiene que hacer son cuentadedos. Empezamos a 1 metro, 2 metros, 3 metros, hasta 5, hasta los 6 metros, ¿no? Que está nuestra cartilla.
Ahora, no ve, ya empezamos a centímetros, porque hay pacientes que tienen catarata que solo ven a 10 centímetros, otros a 5 centímetros, pero generalmente es estándar 10 centímetros, ¿no? Uno para comprobar que está viendo bien, porque puede adivinar también, ¿no? Le haces un dedo, dos dedos, por si no estás seguro, vuelves a ponerle el dedo o tres dedos, dependiendo cómo veas, a 10 centímetros, digamos que no ve, ¿no? Entonces, una vez que no vea, suponiendo que no ve tampoco cuenta dedos, recién le hacen el movimiento de manos. El movimiento de manos generalmente de preferencia debía ser que el mismo paciente se ocluya. Con los oclusores que les han comprado a ustedes no habría problemas. ¿Cuál es el problema a veces? Que son ancianitos. Y cuando son ancianitos, necesitan, no pueden, pegar mucho el oclusor y por lo tanto a veces necesita. Por eso tendrían que ir dos personas de repente que los apoyen, uno que le pueda agarrar o familiar del paciente que pueda agarrar el oclusor bien ocluido, ¿no? Para que usted haga, el movimiento de manos, ¿no? ¿Qué ves? Sombras, dicen, ¿no? Sombras. Parece que estás moviendo tu mano, te dice. Entonces, ese es el siguiente paso. Ahora, suponiendo que a usted le hace eso, tampoco ve, recién usamos la linterna, le alumbramos el ojo, ¿no? ¿Qué estás viendo? La luz, dice, ya está viendo la luz, pero a veces también adivina, entonces no le alumbras. ¿Qué estás viendo? A veces dice, sí, la luz, pero no le estás alumbrando. Entonces, es una manera de comprobar, ¿no? Si está viendo o es que está adivinando. ¿No ve la luz? Ya es PNPL o ceguera ya, pues, ¿no? Absoluta. Doctora, y en este caso, si es cuentadedos, ¿qué categoría le voy a dar? Le voy a poner, acá en la cartilla Snailer solo me llega a 20,200, pero si yo le evalúo en cuentadedos, ¿qué categoría le doy de evaluación ahí? Porque en el registro Mm, de GIS me pide 20,400, 20,800, ¿en qué categoría le doy ahí yo? Ahí solo le escribes CD, que es cuentadedos, a 1 metro, a 10 centímetros. La cartilla de Snellen, tú ya sabes que por encima de 20 200 ya es pues ceguera, ¿no? Cuentadedos Sí, ya está yendo para ceguera. Pero así tú, o que, sea, tú los debes registrar nada más. O sea, cuando ves, suponiendo que este paciente vea 2 metros, tú le vas a poner ojo derecho, digamos, CD a 1 metro, ¿no? Es lo que vas a poner. O sea, o no te entendí. sí, para el registro de codificación de GIS no me acepta en cuentadedos y estaba viendo el manual que nos han No, pero el hecho. cuentadedos tú ya lo pones de ceguera, ¿no? Si es los dos ojos, es H54 0. Y si es un ojo, H54 4 es, ¿no? Sí, no, lo Pero estoy. generalmente van a tener que poner, ¿no? Descartar, pues, ¿no? Error de refracción. ¿Cuándo descartas error de refracción? Cuando haces la agudeza visual y le pones el agujero estenopeico y este paciente mejora, es un error refractivo, o sea, es un indicador. Ahora, el paciente, como les he explicado, le pones el agujero estenopeico y este paciente no mejora, incluso a veces empeora, probablemente este paciente tenga otra patología, ¿no? Una ceguera por otra causa, que su retina esté dañada por una infección por tosoplasma o intoxicaciones alcohólicas antiguas. Generalmente son en pacientes mayores de edad, ¿no? Sí, doctor, es que al momento, ay, disculpe, doctora, al momento de evaluar a mis pacientitos, a mí me salió así en cuenta dedos, le evalué, doctora, y quise Ujú. registrar en el formato de FUA y no lo podía registrar porque me tenía que poner algo específico, no me aceptaban con cuenta dedos o metro, a 2 metros, no me aceptaba, tenía que ponerle un valor. Y estuve viendo en algunos tutoriales y me salía si le medía en cuenta dedos a 1,5 metros, tenía que poner 20,400. Eso quería que me Ah, aclare. te refieres al FUA. No, la Sí, verdad en el FUA no manejo yo tanto como ustedes manejan el programa, pero si no encuentras el codificador, tienes que dar el más cercano, pues, ¿no? y eso es Está más bien lo que cercano, tú dices, doctora. 20,400 a 20,200, ¿no? Está bien lo que estás haciendo, ¿no? A 20,400. Sí, eso estaba viendo, doctora. Y había cuando era percepción a la luz y NPL y movimiento de manos, lo ponía 20,800. Claro, ajá. Eso Sí, está, está es bien. correcto, doctora. En esa partecita quería que me aclare. Sí, hay una conversión, no lo tengo acá, lo voy a buscar y le voy a proporcionar a la licenciada los equivalentes, ¿no? Pero esos son casos extremos, eso generalmente usamos nosotros
para evaluación de pacientes que tienen discapacidad para los seguros. Sí, yo he empleado, hay una cartilla especial, Mm, ¿no? Sí, les voy a proporcionar a la licenciada para que les haga alcance. Sí, en el formato de llenado de GIS que nos han mandado el nuevo manual, también me aparece eso, percepción a la luz y NPL y PL me aparece considerar 20800, me parece. Ah, entonces ahí está, tú tienes la respuesta, 20800, ¿no? Eso quería, Sí, claro, esa ya tienes la línea, respuesta. pues. Sí, Ujú. eso lo estaba viendo ahorita y eso, doctorita, esa era mi duda. Sí, tú misma te respondiste. Sí, ya, sí, esa duda tenía, si estaba en lo cierto, de repente, como ustedes también oftalmóloga, doctora. Sí, Ujú. muchas gracias, más bien, doctora, me ha aclarado ya mi duda. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna inquietud, Sí, compañeros? sí. Buenas noches, Buenas noches. licenciado Doris, doctora, buenas noches. Mi pregunta es, un día que estaba evaluando, tuve un niño con TDAH y la verdad que no pude evaluar con el octotipo que utilizamos y no sé si hay otro material para poder evaluar estos niños. No, solo son las cartillas de autotipos. Es Ya. lo único que, bueno, ustedes tienen, porque nosotros también tenemos un proyector que también tiene la misma, Ujú. los mismos octotipos, ¿no? Ya, y estos niños, doctora, ¿cómo podríamos hacer referirlos al hospital? Porque este, era un niño más o menos de 7 8 años, pero la verdad que estaba muy desconcentrado y no logré tomar la agudeza visual. ¿Cómo hacemos en estos niños, doctora? Podrías emplear lo que nosotros empleamos, por ejemplo, en pacientes que están en emergencia, por ejemplo, no vas a llevar tu cartilla, no vas a llevar tu proyector, le hacemos el cuentadedos, ¿no? Y Ya, generalmente le hacemos cuentadedos a 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, cinco. Y a veces no, la habitación es corta, ¿no? A veces cuando tú vas a un ambiente de emergencia, bueno, ya, le muestras alguna letra que está en la pared, ves, es al cálculo, ¿no? Porque el paciente que no ve, generalmente no ve pues, a corta distancia. Podría ser en el peor de los casos, cuando no tengas, ¿no? Le hagas un cuentadedos hasta 6 metros. ya, doctora, muchas gracias. ¿Alguna inquietud más, colegas? ¿Ninguna? Bueno. En esta oportunidad, yo quiero agradecer a nuestra ponente, a la doctora Miriam Paredes Machicado, por compartir sus valiosos conocimientos y experiencias en el cuidado de la visión. Muchas gracias, doctora, y esperamos contar con su apoyo durante toda la gestión. Ujú. Gracias a ustedes y bueno, cualquier duda, pues nos encuentran en el servicio de oftalmología, ¿no? Gracias a usted, Muchas licenciada Doris, y a ustedes también por escucharme. muchas gracias. Hasta pronto. Ya, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego, yo salgo, ¿no? Sí, Creo que usted doctora. se va a quedar con la Ah, licenciada, ¿no? sí, doctora. Doctora.